vamos a ver una herramienta que es muy importante, que es muy utilizada, que lo que nos permite es organizar el texto dentro de un documento del Word de una forma distinta a como habitualmente nos permite dicho programa. Esta herramienta son las tablas. Bien, que es una tabla, vamos a ver, esto es un ejemplo común de lo que es una tabla. Hay muchísimos ejemplos a cotidiano, planillas, un calendario, todo ello son tablas. Yo no podría organizar este texto de esta forma si no sería una tabla. En un Word tradicional se me dificultaría muchísimo. Ahora bien, ¿cómo está compuesta una tabla? Una tabla está compuesta por lo que son las verticales, que se llaman columnas, estas de aquí, esto es una columna, y luego las horizontales, que son las filas. Bien, es decir que cada una de estas, bien, vendría a ser, todo esto vendría a ser una fila, y todo esto vendría a ser una columna. Las tablas tienen una denominación, que primero se nombran las columnas y después las filas. Es decir, que esta es una tabla de 6 por 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 columnas y tiene 6 filas. Bien, ahora bien, vamos a ver cómo hacemos para poder diseñar nuestra propia tabla. Vamos a ir a un documento nuevo. Bien, y vamos a ir a la pestaña insertar, porque lo que nosotros necesitamos hacer es insertar una tabla. En la pestaña insertar tenemos cosas que ya hemos visto en los tutoriales anteriores, formas, imágenes, cuadro de texto, Word. Bien, y aquí en este sector tenemos tabla, una herramienta que es la misma, fueron pasando las versiones y siguen siendo siempre las mismas. Vamos a venir a tabla, ahí aparece un mensaje, agregar una tabla, voy a ingresar y me va a aparecer esta cuadrícula que es para cuando es una tabla chica y yo ya conozco bien lo que deseo insertar. Si yo voy haciendo así, ahí me va apareciendo, pero yo sugiero, vamos a venir siempre a insertar tabla, a esta opción, y nos va a aparecer este cuadro, donde solamente tenemos que indicarle en este sector cuántas columnas queremos y cuántas filas. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar una tabla de 5 columnas por 7 filas. Voy ajustando el valor. Una vez que ajusté los valores, no toco más nada, le doy a aceptar. Y me va a aparecer en la hoja mi tabla. Es una tabla regular, se dice regular porque las columnas tienen el mismo ancho y las filas tienen el mismo ancho. Luego lo vamos a ir modificando. Y fíjense que ni bien apareció la tabla, apareció esta barra de herramientas. Herramienta de tabla, que tiene dos pestañas, diseño y presentación. Desde estas dos pestañas voy a poder manejar todo lo referido a la tabla, salvo el texto que es desde la pestaña inicio, ¿sí? Que es texto, como hemos visto hasta ahora. Bien, ahora bien, dijimos que esta tabla tiene columnas y filas. Dentro, o sea, del cruce, perdón, de las columnas y las filas, se genera cada uno de estos cuadraditos. Estos cuadraditos se denominan celdas. Estas celdas, ¿sí?, son una especie de mini hojas, vamos a decirle figuradamente. Ven que tiene el cursor, quiere decir que yo aquí adentro puedo escribir. ¿Qué puedo escribir? Lo que necesite. Después ajustaré la celda al contenido. Si yo quiero cambiar de celda, hay dos formas. Una es con el mouse, me coloco en el medio, no en los bordes porque ven que cambia el puntero del mouse y pueden pasar cosas. Entonces me coloco en el medio, hago un clic, el cursor se acomoda solo y puedo seguir escribiendo. Otra forma de moverse es con las flechas de dirección del teclado. A la derecha, abajo, arriba, a la izquierda. ¿Sí? Entonces, de esa forma me puedo movilizar de celda a celda. Bien, para que a mí me aparezcan estas pestañas de herramientas, yo debo estar adentro de la celda. Porque si yo estoy afuera, voy a hacer un doble clic aquí abajo, yo puedo seguir escribiendo acá, pero no puedo modificar la tabla, porque no tengo la cinta de herramientas. Para que me aparezca la cinta de herramientas en cualquier celda, en cualquiera, hago un clic y me apareció la cinta de herramientas. Bien.
A ver, con que yo esté posicionado dentro de una celda, esa celda está seleccionada. Está seleccionada no como seleccionamos el texto normalmente, pero sí para realizarle cambios. No hace falta seleccionar todo. Si yo quiero seleccionar más de una celda, me coloco en el medio, siempre en el medio. No traten de ponerse en el borde porque vienen los problemas. Me coloco en el medio, oprimo el botón izquierdo y sin soltar empiezo a avanzar. Y avanzo y avanzo. Mientras yo no suelte el botón izquierdo, puedo subir o bajar. Entonces me permite seleccionar 3 celdas, toda una fila, ¿sí? O todas 2 filas enteras, sin soltar. Bien, si quiero una columna, me coloco aquí, vengo y arrastro. Si quiero toda la tabla, puedo venir aquí y arrastro hasta acá. O esta cruz que aparece aquí, esto tiene 2 funciones. Una es, hago un clic y selecciono todo. Y la otra es, hago un clic y sin soltar, me permite mover la tabla por la hoja. Bien. Esa es la función de esto. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer para, porque yo dije que era una tabla regular, para poder modificar el tamaño, la estructura de esta tabla de acuerdo a mi necesidad? O la voy a ir modificando de acuerdo a vaya avanzando mi trabajo y yo necesite modificar. Todo eso lo vamos a tener en la pestaña presentación. Pero hay 2 formas. Una que es manual, con el mouse, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta forma. Para modificar el ancho de una columna, ¿sí? El ancho vendría a ser este. Me voy a colocar, fíjense cómo cambia el mouse. Flecha doble. En ese momento oprimo el botón izquierdo y sin soltar voy modificando. Otra forma es, vengo aquí, fíjense que la regla se dividió en las columnas y de este lado también en las filas. Entonces puedo venir aquí a este cuadriculado chiquitito y desde acá modifico. Bien, pero fíjense que estoy modificando todo. En cambio, si yo lo hago desde acá, no estoy modificando todo. Bien, bien, de esa forma yo puedo modificar el ancho de una columna. Otra forma es, selecciono la columna y si quiero un ancho específico, fíjense que aquí dice ancho, entonces yo puedo venir y voy modificando. Pero estoy acortando toda la tabla, estoy modificando. Si bien modifico esa columna, modifico todo. ¿Sí? Si yo quiero estas 4 columnas de un mismo ancho, se puso en blanco. ¿Por qué? Porque tienen distinto ancho. Entonces vengo aquí y empiezo, sin temor, empiezo a subir, a subir, a subir, y todas van a tener el mismo ancho. Para el alto es lo mismo. Me coloco sobre la horizontal, sobre cualquier parte de la horizontal, no donde se cruzan, en la horizontal, oprimo el botón izquierdo y estiro. Bien, me coloco en la horizontal, o botón izquierdo y estiro. Lo mismo, con solo hacer un clic, vengo donde dice alto, porque quiero modificar el alto, y empiezo a subir de aquí. Es decir, desde cualquiera de estos puedo llegar a modificar. Puedo seleccionar todo y decirle que quiero. Está todo en blanco porque tengo distintos anchos y distintos altos. Quiero 1 centímetro de alto y quiero 3 centímetros de ancho. Bien, entonces logré una tabla de acuerdo a mi necesidad. Bien, de esa forma yo puedo modificar bien la estructura. Sigue siendo una tabla regular. Ahora bien, vamos a ver qué otras herramientas tenemos aquí. Por ejemplo, yo ingresé una tabla de 5, ¿sí? De 5 columnas, y esta columna, vamos a hacer una cosa, voy a colocar aquí para que ustedes se identifiquen, ¿sí? Les puse el nombre a cada columna, columna A, B, C, D y E. Voy a seleccionar la columna C porque por X razón no la necesito más. Entonces, puedo venir a eliminar,
despliego y me da distintas opciones. Si quiero eliminar la celda, la columna, yo quiero eliminar toda la columna. Entonces vengo, se fue la columna C, no quedó el hueco, se cerró la tabla. De esa forma eliminé una columna. Por distintas circunstancias necesito nuevamente la columna. ¿Sí? Entonces, yo siempre voy a seleccionar y acá voy a tener dos opciones. Insertar la columna a la izquierda o a la derecha. Decido a qué lado de la columna seleccionada quiero insertar. Como yo quiero la C que va a la izquierda, le digo a la izquierda y me vuelve a aparecer una columna. Y así la cantidad que necesito o que desee. Lo mismo con las filas. Voy a seleccionar la fila esta. Voy a seleccionar toda esta fila. Eliminar fila. Bien, no puedo poner columna porque tengo que seleccionar una fila. Así que eliminar fila y la eliminé. Si quiero, vengo acá y le digo, necesito una fila, arriba o abajo. Me da la opción también de elegir, fíjense incluso el icono, ¿sí? Que me marca arriba o abajo. Entonces, abajo, inserté. Y así puedo ir modificando y agregando la cantidad de filas que yo necesite. ¿Sí? Ir adaptando mi tabla a mis necesidades. Puedo seleccionar 4 filas. Vengo y le digo eliminar las filas. Bien, de esa forma puedo modificar la estructura. Puedo agregar columnas o quitar, o agregar filas y quitar. Ahora bien, una herramienta muy utilizada en tablas es, por ejemplo, si yo quiero, voy a seleccionar estas 6 celdas, y de estas 6, ¿sí? Hay una herramienta que dice combinar celdas. ¿Qué es lo que me permite? Lo dice el nombre, me combina las celdas. Entonces, esto pasó a ser una sola celda. Ya no es más una tabla de 5 por 6, como en este caso, porque acá ya no tengo una columna, es una tabla irregular. Bien, pero esto es una sola celda y funciona como tal. ¿Para qué me puede servir esto? Tiene muchas utilidades. Acá vamos a poner un texto, tareas, perdón. Bien, y yo este texto, en esta celda, me quedó en un rincón arriba. Entonces la ventaja que tiene tablas es que me da 9 opciones de alineación. Fíjense que aquí hay 9 opciones porque tengo la alineación horizontal y la alineación vertical. Entonces cuando yo en tablas hable de alineación voy a decir, en este caso está arriba a la izquierda, pero puedo decir al medio, ¿sí? O abajo a la derecha, o abajo al centro, y así puedo ir jugando con las 9 alineaciones. La alineación que se ilumina es la que tiene en ese momento la celda. Si yo hago un clic acá, todas las celdas por defecto tienen arriba a la izquierda. Yo en esta, como la celda es grande y me permite, lo moví. Ahora, en este caso que la celda es grande y me permite, tengo la opción de cambiar la dirección del texto. Entonces me va diciendo hacia abajo, hacia arriba, horizontal. Tengo varias opciones. Siempre que haya lugar, en esta celda no voy a poder hacerlo porque no tiene espacio para ponerse vertical. ¿Sí? Entonces, para esto sirve. Otro caso en que sirve combinar es para cuando necesito agregar un título a una tabla. Entonces puedo combinar. Bien, y aquí puedo agregar un título. ¿Sí? Le vamos a poner materias. Y ahora le voy a decir que esto lo quiero al medio. Fíjense cómo ahí quedó centrado. Si quiero cambiar el texto, vengo a inicio, le pongo a esto un tamaño 22 y ahí me quedo. Bien, volviendo a, vamos a deshacer esto, era simplemente mostrarles bien, a esta celda. Voy a eliminar este texto porque posiblemente yo necesite modificar mi tabla y esta celda grande, a su vez puedo dividirla. Acá ya no es la cantidad que yo quiera, que se me ocurra. Acá voy a tener parámetros que me va a poner el programa. En este caso vengo a dividir celdas y me va a aparecer este cuadrito. Y me va a decir que esta celda la puedo dividir columnas. Acá hay 2, pero yo le voy a poner 3. O 4. ¿Sí? Filas. Vamos a ver hasta dónde nos deja.
hasta 3. 3 o 1. Vamos a poner 3. No me da más opciones. Bien. Me quedó una especie de mini tabla dentro de esa celda. Fíjense que cada celda, ahora puedo escribir adentro de cada celda lo que yo necesite. ¿Ven cómo se va modificando? ¿Sí? Bien, entonces, una cosa es combinar y otra cosa es dividir. De esa forma puedo ir manejando. Yo eso puedo hacerlo en una sola celda, o en este caso no sé, es que había combinado, lo puedo ir adaptando. Eso es en cuanto a la estructura de una tabla. ¿Sí? Después está la parte estética, vamos a llamar de la tabla, porque la tabla es contenido y es estética, y esa es la ventaja de una tabla, la parte estética, que me permite resaltar, ¿sí? Un contenido que necesite, que se destaque. Bien, entonces todo lo estético lo vamos a hacer desde la pestaña diseño. Bien, entonces voy a venir a la pestaña diseño. Y acá es algo que nosotros ya lo hemos trabajado en otros elementos, en otras herramientas, perdón. Por ejemplo, voy a seleccionar esta columna. Bien, y acá tengo la herramienta sombreado, el balde. Dijimos que el balde es para, o la herramienta sombreado en cualquier programa es para rellenar. Entonces vengo aquí, elijo un color. Lo que yo seleccione va a ser lo que voy a pintar. Si yo selecciono todo, voy a pintar todo. Bien, puedo seleccionar todo, vengo a sombreado, ¿sí? Y, perdón, sería todo, ahí está. Vengo a sombreado y puedo seleccionar todo, pintar todo. Eso va en la necesidad de cada uno. Bien, fíjense que de la misma forma que doy color, tengo la opción sin color. Toda herramienta que me permita aplicar, me tiene que dar la opción a desaplicar. Vamos a inventar un término, ¿sí? Herramienta, entonces, quito el color. Eso por un lado el relleno. Por otro lado, fíjense que la tabla, aparte del relleno, tiene bordes, estos bordes negros. Y esto hay que tener un poquito más de cuidado. Por ejemplo, los bordes se aplican todos desde este sector. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a seleccionar primero toda la tabla. Voy a elegir qué estilo de línea quiero. Si quiero línea, fíjense toda la variedad de líneas que hay. Entonces vamos a suponer que yo para la parte de afuera quiero una línea doble. Voy a elegir una línea doble. ¿Qué espesor? 1,5 puntos y un color rojo. De esa forma, hasta ahora fíjense que no cambió nada, solamente elegí el tipo de línea. Ahora voy a venir aquí donde dice bordes, y acá tengo, si quiero el borde inferior, el borde superior, fíjense que con solo apoyar el mouse, y yo quiero el borde externo, solamente el borde de afuera. Elegí ese color. Y los bordes internos, por X razón, los quiero distintos. Bien, entonces vuelvo a diseñar, vuelvo a elegir un borde, cambié de borde, línea punteada, le voy a dar un poquito más de espesor para que se note y le voy a dar otro color, azul. Vuelvo aquí y solo quiero los bordes de adentro, entonces voy a buscar la opción que dice bordes internos. ¿Sí? Y apliqué. De esa forma voy cambiando los bordes. Y de estas 4, por X razón, quiero que el borde de afuera de las 4, es decir, el contorno de estas 4, lo voy a elegir así, y de un color naranja. Entonces debe decir que el contorno o el borde externo de esas 4 los quiero así. Y voy jugando. Bien, otra opción muy usada en tablas es que no tenga color. Los bordes siempre va a tener, no tiene color. Entonces, selecciono toda la tabla, vengo aquí y tengo la opción que dice sin borde. Y sucede esto. El problema es cómo me ubico, en qué celda estoy parado, porque yo acá estoy cambiando de celda. La tabla está porque está en la barra de herramientas, por eso sí que hay una tabla. Si yo hago un clic afuera, no estoy dentro de la tabla, hago un clic adentro. Bien, ahora bien, para que yo me pueda guiar en qué borde estoy, voy a seleccionar toda la tabla desde aquí
Y en la pestaña de presentación hay una opción que dice aquí ver cuadrícula. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto. Me mostró los bordes de una forma punteada. Esto no tiene color, si yo lo imprimo no sale. Simplemente es para que yo me pueda ubicar dentro, para saber dentro de qué celda estoy ubicado. ¿Bien? Entonces recuerda, vengo aquí, acá está activado, se nota porque está sombreado, iluminado. Lo puedo apagar y no se ven más. De esa forma voy a manejar, ¿sí?, lo que es el relleno de una tabla. Le vamos a colocar un borde sencillo, un poquito más ancho, y le voy a decir todos los bordes. Estando así seleccionada, acá van a encontrar este, ¿sí?, extremo, y yo puedo, y proporcionalmente, no es que estoy achicando una columna, una fila, proporcionalmente toda la tabla. Es una herramienta muy utilizada. Después lo que tengo es diseños preestablecidos que me ofrece la máquina. Por ejemplo, puedo venir aquí y elegir, ¿sí?, el diseño que quiera. Después lo puedo modificar. Yo puedo decirle, bueno, quiero este. Lo elegí, me combino colores, bordes. Y yo después me puedo decir, bueno, pero esta celda la quiero en otro color. La puedo ir modificando, ¿sí? Lo mismo, vamos a eliminar esta tabla. Vamos a venir a presentación, eliminar tabla, toda la tabla. De esa forma elimino toda la tabla, ¿sí? Y si voy a insertar tabla, me voy a encontrar que aparte que la que yo sugiero es insertar tabla, tengo tablas rápidas, se llaman. Entonces puedo venir aquí, elegir ya modelos de tabla. Después hay que reemplazar el contenido, pero me muestra un modelo de tabla. Si yo necesitara, porque la tabla está dentro de un documento, que es lo más habitual, yo vengo escribiendo texto normal y tengo que agregar una tabla y después seguir con texto normal, para seguir abajo de esto, hago un doble clic, sencillamente ahí, doble clic, y sigo escribiendo. Y necesito poner otra tabla, vengo a insertar tabla, y voy a insertar otra tabla. Y la voy a manejar independientemente de esta. Es decir, con solo hacer un doble clic abajo, yo sigo generando texto. Con respecto al texto dentro de una celda, vamos a agregar, a ver, yo tengo aquí un texto. Bien, tengo un texto, fíjense cómo se adaptó el alto de la celda para que ingrese todo el texto. Si yo sigo escribiendo, se va a ir adaptando. Ahora bien, después yo puedo adaptarlo a mano, ¿sí? Y acá es donde yo voy a seleccionar el texto y puedo, bueno, vamos a suponer la alineación, la voy a colocar a la izquierda pero al medio, y ahí ya vengo a inicio y acá ya puedo empezar a jugar con todo lo referido, ¿sí?, a un texto, y lo venimos trabajando, incluso una viñeta, si necesitara una viñeta, ¿sí?, lo puedo manejar como yo necesite. Bien, sí, interlineado, herramientas de párrafo, lo que haga falta, es un texto más. Puedo copiarlo, venir a esta otra celda, pegarlo, ¿sí? Es un texto más. Lo que es un error muy común, lo que es aspecto, ¿sí?, la parte estética, no se maneja, no es aconsejable manejarlo de aquí. Si vienen las herramientas de tabla, yo ahora estoy en herramientas de inicio. Lo que yo no quisiera hacer, la parte de tabla, tengo que venir a herramientas de tabla. Es una herramienta muy utilizada, muy importante, incluso para hacer trabajos cotidianos, de planillas, de pago, de lo que sea. Bien. Y por eso es muy importante que uno sepa cómo manejarse